Salmo 130. Esperanza en que Jehová dará redención. Cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como tenemos por costumbre, venimos haciendo esta serie de salmos. Nos habíamos frenado un poquitito y hoy reanudamos de nuevo con la ayuda del Señor. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Evelyn la lectura del Salmo número 130. Muchísimas gracias a la hermana Evelyn por la lectura del Salmo número 130 y vamos a empezar. En esta ocasión le he decidido poner al Salmo el Dios que perdona los pecados. Vamos a ver en este Salmo que el Señor es misericordioso y el Señor está listo para perdonar los pecados de las personas que confiesan sus pecados. En este Salmo vamos a ver un poco con la aflicción y la culpa que lo llevan al salmista o al pecador a humillarse en el hundimiento que el peso del pecado hunde a una persona. Pero aunque las profundidades del pecado lo pueden llevar hasta la desesperación, el pecador no puede abandonarse a esa desesperación, porque Dios dice que debemos orar y orar con fervor para que el Señor nos rescate del hoyo de donde estamos. Y este rescate no viene por nuestros propios méritos, nuestras propias obras, sino vamos a ver que es el Señor, porque dice que abundante hay redención en Él, en la cruz. Entonces vamos a ver un poco en esta introducción que estoy viendo, que eso es lo que está diciendo este salmista. Nos muestra a nosotros, primero y principal, que debemos reconocer nuestros pecados. Usted o yo, cuando vino el Señor y vimos la santidad del Señor, vimos lo grande que eran nuestros pecados. Y entonces reconocimos que necesitamos la salvación y la redención en Jesucristo. Y es así donde el salmista después concluye mostrándonos que hay salvación. En este caso era una salvación que él esperaba como un vigilante, vamos a ver, porque por supuesto estábamos en el Antiguo Testamento, esperaban atentamente esa promesa de ese Redentor. Pero esa justicia, esa redención ha llegado y está propicia a todo pecador que se quiera arrepentir de sus pecados. Entonces, así como el salmista nos va a mostrar cómo hay abundante perdón de pecado y redención en la cruz, porque Jesucristo fue quien pagó nuestro rescate. ¿Para qué, amado? Para satisfacer, ¿qué cosa? La ira de Dios, que Dios está airado. Eso es lo que nos muestra las Escrituras. El hombre que no reconoce esto está muerto en delitos y pecados, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios, vamos a decir, y nosotros. Es el único que, como él dijo, Tetelestai, está pagado todo, el rescate. El hombre es un deudor. No solamente vamos a decir por los pecados propios, sino por los pecados que nosotros ya se nos ha acreditado incluso por el cabeza federal que era el Adán. Entonces, y es así. Y nosotros le sumamos, vamos a decir, a nuestros propios pecados. ¿Sí? Ahora el pecador debería temblar aterrado ante esto, ante un juicio que se le avecina. ¿Y qué haría el hombre redimido? Bueno, ese temor que le produce a él, o sea, es un temor de obedecerle, pero en amor a Dios ahora. Vamos a empezar después de esta breve introducción que hice sobre este salmo. Entonces el salmista empieza diciendo, como ustedes habrán escuchado a la hermana que leyó, versículo número 1, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo.
Entonces, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo, de lo profundo. O sea, el salmista está diciendo, cuando viene el Espíritu Santo y por medio del Evangelio, tiene que pasar esto, amado. Yo hay algo que repelo y estoy en contra, es de esa oración que aceptás a Jesús en tu corazón y nunca hubo, vamos a decir, el peso del pecado en la persona, donde la persona al ver la ley del Señor, al ver la santidad del Señor, la ira, la justicia del Señor, poder ver y clamar como Isaías, ay de mí, soy un hombre pecador, o como Pedro, aléjate, o como Pablo, o como nosotros mismos, cuando vimos que nosotros estábamos, el Señor está lejos de nosotros, y nosotros estamos lejos del Señor, estamos hundidos en nuestros pecados. Entonces eso es lo profundo, el abismo, eso es lo que hace el pecado. El pecado de a poco, siempre por el peso, nos va hundiendo y nos va hundiendo en el fango. Entonces el salmista desde lo profundo, acuerda que estamos viviendo, para recordar, es una serie de estos peregrinos que van en un viaje mientras van cantando, ¿sí? Pero acá, en esta serie que estamos haciendo de estos salmos, acuérdense, vamos a ver este redentor de estos peregrinos. De acá, por supuesto, ellos iban a hacer unos, en este contexto histórico, eh, ellos iban a Jerusalén a hacer los sacrificios que tenían que hacer, y bueno, pero aún así, esos sacrificios, como estamos viendo en hebreo, no quitaban los pecados. Había un redentor esperado, por eso vamos a ver en el Salmo que decía, ellos esperaban, aunque esa promesa cubría los pecados, pero no los quitaba. Entonces ellos, en el contexto histórico, por supuesto, había un redentor esperado que iba a venir, y por supuesto ya ha llegado, que es el Señor Jesucristo. Entonces el salmista dice, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Es desde ahí donde el pecador debe clamar, cuando ve la santidad de Dios, la ley de Dios, que Dios está en los cielos y nosotros estamos acá, estamos destituidos. En lo que ha hecho el pecado, que nos ha separado, nos ha hundido, y si morimos en esa condición, vamos a estar peor. De lo profundo que estamos, vamos a ir a lo más profundo, que es al infierno. Entonces el pecador debe clamar de esa posición, tiene que crear una desesperación, una necesidad de un Salvador, no una simple oración, sí es Jesús, yo sé que murió en la cruz, información no, tiene que ver su condición de pecador, de que está mal, de que necesita un Salvador, desesperarse. Cuando sucede eso, porque el Espíritu Santo iluminó su condición. Entonces es así. Fíjese, esto me hace acordar a, creo que es en el Salmo, que ya habíamos visto anteriormente, creo que es el Salmo número, si no me equivoco, 69, 1, 2. Dice así, sálvame, dice grito de angustia, el Salmo 69, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo, donde no puedo hacer pies. He venido a abismos de aguas y a corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar y mi garganta se ha enrojecido. Han fallecido mis ojos esperando en mi Dios. Así debe suceder, amado. La persona o el pecador debe clamar. Mira, bueno, por eso sucedió. Amado, hay un perdón judicial, sabemos, pero también, aparte del perdón judicial, es cuando todas las demandas que Dios demanda, que son justas, fueron satisfechas por el sacrificio en la cruz de Cristo. Bueno, se terminó, dirá. No, amado, hay un perdón como hijos y hijas que nosotros seguimos pidiendo. ¿Cuál es? No sé si saben algunos cuál es ese perdón. El perdón paternal, amado. O sea, perdón judicial es el primero. Y el perdón, este es el que muchos cristianos y cristianos no le dan importancia. Solamente es para allá, cuando voy hablando para allá. Es así. Ese perdón paternal son los que muchos descuidan. El perdón judicial, sí, Dios me perdonó, pero el perdón paternal, amado, es de todos los días. Es el Evangelio. Yo por eso debo mirar. ¿Cómo hago? Bueno, yo debo conocer a Dios. Debo conocer al Señor Jesucristo.
Aunque el Señor Jesucristo salvó, nos redimió a nosotros, a sus escogidos, de los pecados que nos condenaban, de la condenación del pecado, del poder dominante del pecado, todavía, amado, está el pecado ahí. Dele una chance, como yo digo, un changüí, y verá como Él lo hunde. Él no me va a hundir para siempre, pero lo puede hundir un par de días. Y usted va a estar en ese fango, en esa desesperación, en ese vacío, no va a tener paz. Eso hace el pecado. Por eso debemos vigilar, como dice el salmista ahí. Porque nos puede llevar de a poco a lo profundo. De a poco, y de a poco, y de a poco. ¿Vieron esos barcos, qué sé yo? Ustedes no sé si conocen de mar, pero yo conozco. Habían barcos que estaban varados y se quedaban un tiempo ahí. Yo me acuerdo acá en Mar del Plata. No sé si los que están de la ciudad de Mar del Plata se acuerdan hace años. No creo, pero yo sí. Había un barco que estaba en la costa y muchos lo veían. Todos iban, lo miraban, lo miraban. Y en un momento, amado, no estaba más. ¿Por qué? Se terminó hundiendo, amado. El peso, la corrupción, todo hizo que se hundieran. Llegó un tiempo, no hay problema. Así tienes el pecado. Puede estar esperando tiempo hasta hundirlo usted por completo. Así como pasaba con el progreso del peregrino, cuando cae en ese fanjo de desesperación. Entonces debe suceder eso. Debe clamar. Entonces, eso es lo que vemos ahí. ¿Qué quise decir con todo esto? ¿Qué quiso decir pastor? Bueno, el primer punto que quiero que vea es, tiene que haber un reconocimiento de la situación pecaminosa. El hombre y la mujer pecadora debe reconocer que es un pecador. Y esto es lo que hace el hombre. De lo profundo, Señor, o sea, no es que una simple oración de entrega, de lo profundo, fíjese lo que le está diciendo, clamo. No que oré, pedí, por favor. Clama. ¿Sabe qué es clamar? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Me estoy hundiendo! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡Clamo! Eso es clamar. No, Señor, sí, cometí unos pecaditos, pero hay otros que cometieron más. No, no, usted tiene que ver que esos pecados son gravosos. Un solo pecado lo lleva al infierno. Entonces, es así, debe reconocer. El punto 1, entonces vimos el reconocimiento de esta situación que es pecaminosa. Y mucho, lamentablemente, no se predica, vamos a decir, de esto. Había un profeta, que no sé si se acuerdan ustedes, es el profeta que vamos a decir, que era un profeta desobediente, que era Jonás. No sé si se acuerdan, yo lo estoy buscando acá de mientras. Y este profeta tenía que ir a un lugar. Deme un segundo porque yo no... A Nínive, sí. Deme un segundo a ver si lo puedo encontrar. Se me salió seguramente. Acá está. Y ustedes conocen la situación, no me voy a frenar mucho, pero ustedes acuérdense que se quiso ir para otro lado. ¿Se acuerdan? Y se fue. Y el Señor, acuérdense que lo que sucede en el barco se lo tiran para afuera. ¿Se acuerdan del contexto, no? Sí. Bueno, ahí en el capítulo número 2 dice oración de Jonás. Estamos en el Salmo 130 para posicionarnos. Dice, lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Dice, entonces oró Jonás. Vamos al del capítulo anterior. Dice así. Versículo 1, capítulo 1:15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se inquietó en su furor, y temieron a aquellos hombres del Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor y hicieron votos. Mire, este hombre tenía más temor que Jonás, que conocía al Señor porque sabía que esa tormenta, algo estaba pasando. Pero el Señor tenía preparado, escuche, el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Fíjese, el Señor le tenía preparado a Jonás. No es que por ahí lo tiraron y justo lo pasó ese pez. No, Señor. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué, escuche, estamos en el Salmo 130, de lo profundo, Jehová, a ti clamo, ¿sí? Entonces vamos. Invoqué en mi angustia, oh Señor, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, y echaste a lo profundo. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Escuche, cualquiera puede decir que está perdido. Imagínense, usted navegó, yo navegué, amado. ¿Sabe lo que es el mar? No ver nada.
y vamos a decir, una ballena, no sé si la vio por lo menos en figura, que nos trague. Yo creo que es comerse es como que una persona se coma, no sé, como un pochoclita, una pulguita, y se lo mete encima abajo del agua. Yo creo que no, para mí no habría salvación. Pero Jonás sigue diciendo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. ¿Ve? Cuando su alma desfallece, cuando usted cayó, bien lo decía el doctor Martin Onshon, cuando el hombre recién está postrado en el suelo, puede mirar para arriba. Mientras está alto y se quiere altanero y tiene cosas, él mira de arriba para abajo a los demás. Pero cuando está abajo, humillado, él puede de verdad postrado mirar y reconocer quién está arriba. Y eso va a hacer el Señor con los orgullosos. Va a humillarlos para después enaltecerlos. Pero Dios tiene que humillarlo, tiene que mostrarle al hombre que es pecador, que es rebelde, que está enojado, que está irado, para que él clame. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que están orando de allá abajo, desde el vientre. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amados, es algo hermoso poder ver esto, porque usted dirá, es un cuento, no, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, así como estuvo. ¿Y hay salvación? Claro, ¿por qué? Porque este tipo que ilustraba a aquel que iba a estar 3 días bajo la sepultura, el Señor lo levantó al tercer día de los muertos, y es el Señor Jesucristo. Hay salvación, porque el Señor se levantó igual que Jonás al tercer día. Todo aquel que clama así tiene salvación. Pero, amados, ¿qué hay de esas personas que no claman de lo profundo de su alma? No, amado, usted tiene que clamar de lo profundo en un momento, tiene que ver la santidad, tiene que ver su negrura de sus pecados, no importa si son chiquitos, no, tiene que ver para poder clamar al Señor. Y eso es lo que vemos ahí, reconocer la situación pecaminosa. Y eso es lo que está haciendo el salmista acá, está reconociendo su situación pecaminosa. Sabemos que el salmista, por supuesto, Jonás estaba, ¿eso por qué? Por un desobediente, ¿no? Porque sabía, escuche, que Dios más adelante perdonaba los pecados, porque se sentó esperando, los va a destruir. Y dijo, yo sabía que lo iba a perdonar. ¿Por qué? Que lo conocía. Porque sabía que el Señor perdona. Se arrepintió Nínive. Entonces él conocía, pero él quería su venganza. Hazle lo que nos hicieron a nosotros. No, dice. ¿Cómo? Usted no tiene misericordia de una plantita que se murió, yo no tendré misericordia de una persona, de todo un pueblo que no sabe distinguir su mano de la izquierda. ¿Se acuerda que se enojó por una plantita? Y el Señor es amplio en perdonar, es misericordioso, pero el hombre debe reconocer su pecado. Eso es lo que tiene que suceder. En el versículo número 2 dice así, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. 2 palabras, clamo en el versículo número 1 y dice, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Amado, esto no es una simple oración de entrega, una oración regeneracional como hoy enseñan. El hombre está clamando, el hombre está reconociendo su situación pecaminosa. El hombre reconoce que merece el juicio justo de Dios. ¿Por quién? Porque él es un pecador, amado. Entonces eso es lo que hacemos hoy. ¿Cómo lo hacemos, amado? Cuando presentamos el Evangelio. Presentamos un Dios, todos los atributos. Presentamos a este Dios que está airado todos los días, como dice el Salmo 7. Está airado con el pecador. La ley justa y santa y perfecta de Dios que demanda de verdad justicia y clama. Pero también mostramos la misericordia, la gracia de Dios y el amor en Cristo Jesús. Entonces es importante, cuando nosotros vemos eso, clamamos al Señor por el perdón de los pecados, amado, que Él perdone nuestros pecados. Entonces es necesario, vamos a decir, y es urgente,
que volvamos a predicar ese evangelio, que le mostremos a las personas que están bajo un juicio de Dios, que están enemistados bajo el Señor. Necesitan hallar esa paz que hay en Cristo Jesús. Pero para eso tienen que entender que hay una separación entre Dios y los hombres. Y esto es el pecado, amados. En el versículo número 3 sigue el salmista. Ahora dice así, Ja. O sea, el Señor será. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Amados, yo no sé usted, pero este versículo siempre, no sé si me persiguió, pero forma parte de uno de los tantos. Yo me lo veía en mi juventud al Señor mirando así, airado, enojado, y mirándolo así. Y el Señor está bien, está así, el Señor está airado, está enojado. Pero a mí lo que me llamaba la atención es esa parte que dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, ¿quién podrá mantenerse? Creo que en el Salmo 1 es, usted me ayuda, pues yo lo estoy diciendo de memoria, creo que el Salmo 1 dice como, el justo, no, el impío no podrá mantenerse. A ver, denme un segundo porque lo voy a chequear. Creo que es el Salmo número, no sé si de memoria, no lo tenía en el sermón. Salmo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No se podrán levantar estos justos, estos impíos, vamos a decir, en el día del juicio. O sea, ¿quién se podrá mantener en pie? O sea, ante la presencia del Señor, nadie. Entonces yo cuando miraba eso, yo decía, yo reconocía y reconozco, digo, ay de mí. O sea, ay de mí que soy un pecador. Pero dice, si el Señor mirare, voy a cambiar esa parte de ja, sino va a decir, Señor, si el Señor mirare a los pecados, ¿quién o si el Señor podrá mantenerse? Bueno, ¿qué está haciendo el salmista acá? Él está confesando su pecado, pero no solo confesando su pecado, amados, tiene que haber, cuando nosotros predicamos del Evangelio, ¿qué es? Bueno, tiene que haber un arrepentimiento. Muchos dicen, bueno, el Señor nos lleva una listita. Sí, es verdad que el Señor anota los pecados, como dice las Escrituras, y los tira al fondo del mar. Él no necesita ninguna listita, Él lo tiene, vamos a decir, en su mente todos los pecados. Y por supuesto sabemos que esos pecados fueron rotos y como dice creo que Gálatas, fueron rotos y fueron de alguna forma la paga, esa fue rota. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es el pecado. Perdón, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Pero si el Señor mirare nuestros pecados, pero fíjese, el Señor claro que mira nuestros pecados, ahora ya no los mira más porque mira a Cristo, pero el Señor sí está mirando nuestros pecados. Entonces el salmista está reconociendo eso. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Si el Señor mirara. Entonces, fíjese, en el Salmo 143, versículo 2, estábamos un poco más atrás, no, más adelante, perdón. Creo que es acá. Dice así, 143.2. Vamos a empezar del 1. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Fíjese, el Salmo 143 se llama súplica de liberación y dirección. Y el versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces el Señor se está mirando, estamos ante un tribunal, ¿quién se podrá mantener de pie ante la santidad de Él? O sea, de pie soportarle al Señor. ¿Quién es el que se podrá justificar delante de Él? Por supuesto, dice el salmista, nos responde, no hay ningún ser humano. Creo que no lo tengo, pero creo que es en Romanos, sí lo tenía. En Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 3, versículo 10, fíjese lo que dice Pablo. Dice así, como está escrito, Romanos capítulo 3, 10, hablando del Salmo acá, si el Señor mirare nuestro pecado, ¿quién podrá mantenerse? El salmista en el 143 dice, no hay nadie que pueda. En Romanos capítulo 3, versículo dice, no hay un justo,
ni a un uno. Como el Señor dice, como le dijo a Abraham, a ver si hay alguno. Si hay alguno, no voy a destruir. No hay uno. O sea, que se pueda mantener ante la santidad. Uno que diga, yo soy justo, nunca pequé. Quizás usted diga, nunca pequé como la otra persona. Pero no todos pecamos, es más, nacimos pecadores. Entonces no hay un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, y empieza a dar la descripción espiritual de un alma sin Cristo. De ahí en adelante. Quebranto y desventura en su camino, no conocieron camino de paz. No, esto es importante, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es la descripción, un temor, porque un temor santo lo lleva a nosotros. ¿Usted tiene temor? Claro que tengo temor, pero el temor, como venimos viendo en los Salmos, no es un miedo. El temor es una reverencia a ofenderle al Señor, pero no un temor, uy, si se ofendió, porque eso yo estaría con una paranoia, a ver si hago o no hago, eso sería ley. La ley que me hace, ay, si esto, no, estoy tranquilo, mis pecados han sido perdonados. La santificación progresiva, por eso tengo que mantener como una mujer la casa en orden. Cuando yo veo algo, la ordena, la pone en su lugar, así es nuestra casa espiritual. Cuando hacemos algo sabemos que hay perdón, hay que arreglarlo, sacar la basurita. Se mantiene, bueno, es así. Entonces, pero fíjese, no hay uno de verdad que se pueda mantener, dice el salmista acá en esta descripción. No hay ninguno que pueda. Es más, dice que el Señor, denme un segundo que da vuelta la hoja, pero es más, dice que no hay uno que pueda mantenerse. O sea, nadie puede justificarse ante el Señor de sus pecados. Esta es la descripción que casi medio parecida la que da el apóstol Pablo que estaba viendo en el libro de Romanos. Está describiendo que nadie se puede justificar. ¿Por qué es? Fíjese lo que dice el Salmo 76, versículo 7. 76, versículo 7. Dice así, escuche. ¿Desechará el Señor para siempre? Y, fíjese, perdón, 77, 76, 7. Hoy estoy con los mal. 76, versículo 7. Dice así, escuche bien. Tú, terrible, eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti? Escucha esta parte. Cuando se encienda tu ira. ¿Quién podrá estar cuando el Señor... Ahora por el problema es que no lo ven. Siempre ven un hermano, un pastor que predica. Pero cuando el Señor descienda con llama de fuego, airado, para dar la paga y retribuir a aquel que le ha despreciado, como dice Tesalonicense, viene a retribuirlo a aquellos que despreciaron el Evangelio. El problema es que lo ven siempre en la cruz, como que está sufriendo. El Señor está reinando ahora y va a descender de verdad a venir a ese juicio final, airado, enojado, amados. Entonces así tenemos que verlo. Terrible eres tú. ¿Y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? El Salmo, creo que los 7:11, que dice, el Señor está airado contra el impío todos los días. Contra el impío todos los días. Ni un ratito, amado. Él está airado. Acuérdese lo que dice Juan, que lo leemos siempre. Generalmente cuando se lee Juan, ¿qué se lee? Juan capítulo 3, versículo 16. Que el Señor los ama mucho y eso es verdad. Pero es en el sacrificio del Señor Jesucristo. Es verdad que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 18 dice esto, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y creer no significa una simple, sí creo, sí yo creo que murió, creo como que Colón conquistó América, sí creo. No, amado, creer de verdad, sí, es postrarse ante Él, hacer el proscuneo, reconocer que soy un hombre pecador, arrepentirme de mi vida, reconocerle como dueño y señor de mi vida y vuelvo hacia Él. Pedirle que me dé un corazón nuevo, que me regenere, que me dé vida.
para vivir una vida de obediencia y justicia y rectitud delante de Él. No reconocerle y decir, sí, reconozco esto. No, no es eso, una información. Fíjese lo que dice el versículo número 36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino, escuche, la ira de Dios está sobre él. Lo mismo que dice el Salmo 76, versículo 7. La ira de Dios. ¿Pero por qué? Porque el hombre es pecador, amado. El hombre le ha ofendido a Dios, un Dios santo y justo. Y si Dios es santo y justo, no va a pasar por alto el pecado. Pero gracias a Dios también que Dios es amplio en perdonar. ¿Sí? Fíjese, vamos a ir en el contexto. Había un profeta que era el profeta Nahum. El profeta Nahum, en el contexto que vamos a hablar, en el capítulo número 1 y en el versículo número 6. En este capítulo Nahum está hablando, escuche, de la ira vengadora de Dios. ¿Sí? Donde dice que el Señor es celoso y vengador, que es vengador y lleno de indignación, que venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. ¿Quién es el enemigo? El hombre pecador, amado, es enemigo de Dios. ¿Sí? El hombre en sí es enemigo de Dios, está destituido de la presencia de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 6 de Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se encienden las peñas. Amados, qué difícil a este Dios Papá Noel que presentan hoy, que le da ese regalo y que le da todo, amados. Este es el Dios de verdad. ¿Por qué está amplio en perdonar y misericordioso? Porque de verdad el hombre debe reconocer de que está mal ante Dios. Por eso que si usted no tiene conciencia de estas cosas, le ruego y le imploro, pídale al Señor que le dé conciencia para poder ver el pecado que mora dentro. Porque quizás su conciencia se ha endurecido. Y quizás como Faraón diga, no, no es así, es tu forma de pensar, o es tu Dios que vos crees, mi Dios me perdona. No, no es así, amado. Sí hay perdón, pero hay perdón en Jesucristo, no por mis obras o las cosas que yo puedo hacer. Acuérdense, hace tiempo atrás yo di un salmo que de alguna forma el Señor me confrontó. Salmo 51. Escuche la oración de arrepentimiento y plegaria pidiendo esa santificación o purificación. ¿Usted por dónde empieza? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira, ¿quién está orando? Amado, estaba orando el rey de Israel, que era David. ¿Usted conoce la cantidad de pecados que cometió? ¿Pero qué hizo? ¿Por qué oró él esto? Bueno, sigamos leyendo y vemos lo que él mismo dice en su palabra. Versículo número 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, ahí está, y mi pecado está siempre delante de mí. Debe usted reconocer, por eso el pecador debe reconocer, sí, soy un pecador, y delante de ti soy un pecador. Contra ti, ¿bien? Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque el salmista acá nos está diciendo, ¿quién se podrá mantener delante de ti? Si estaría mirando, él está mirando y él reconoce sus rebeliones. ¿Por qué? Porque siempre el pecado está delante del Señor, nada, no se puede escapar. Acá no es como esas personas que barren la mugre y la ponen abajo de una alfombrita, la esconden por ahí para que no se vea. El Señor no es que, vas a decir, no las ve. Usted puede hacer eso, pero el Señor ve todas las cosas, amados. Así que el salmista acá en el Salmo 51 reconoce eso. Contra ti he pecado y he hecho lo malo de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad, fíjese, reconoce, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él pide, purifícame,
límpiame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se arreglarán los huesos que he abatido. Esconde el rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Está pidiendo que lo borre, todas las maldades y los pecados. Dice, fíjese lo que dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti. Quiere un corazón limpio. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malo. Fíjese lo que dice en Génesis 6:5, que el Señor miró el corazón, la mente de la persona y vio que su pensamiento era malo. Todos los días busca hacer cosas. Cuando Israel se desvió, ¿qué dijo el Señor? Este pueblo se desvía en pos de su propio corazón. Y los pensamientos del corazón son engañosos, son malos si no tienen a Cristo. Por eso hay que pedir, Señor, regenéreme, deme un corazón nuevo. Un corazón nuevo. ¿Y cuál es la promesa? Amado, la promesa está en Ezequiel 36, que dice, yo os daré un corazón nuevo. Haré que anden en mis caminos. Ustedes no pueden. Entonces, crea en mí, renueva un espíritu, no me eches delante de ti, no me quite de mí tu Santo Espíritu, vuélvame el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Y solo así es cuando Él dice, voy a poder enseñar a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de omisión. Entonces, fíjese, es así. Pero si no sucede lo que a mí me impactó hace años, que es el versículo número 17, que dice así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y escuche, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amados, Dios no miente. Dios dice, un corazón contrito, un corazón humillado, que venga a mí, que diga, soy un hombre, soy una mujer pecadora. Quiero que me perdones, amados. Él no puede decir que no. Sería como violar lo que Él mismo juró. Y Él no se volverá de sí mismo si una persona, pero una persona que dice, sí, yo reconozco mi pecado, pero no, de verdad no vio su pecado, no vio la negrura. Esta es una persona, vamos a decir, que reconoce sus pecados, una persona que vamos a ver que espera, clama en esa misericordia que Dios, porque conoce que Dios, para esto es conocer los atributos de Dios. Sí, claro que estamos viendo que Dios es justicia, claro que estamos viendo que Dios es ira y santo, pero cuando reconoce todos sus atributos, dice, ¿qué hago ahora? Bueno, lo único que queda es mirar que también es misericordioso. Clamar a eso y ver lo que el Señor nos ha dado para que haya perdón en Él. Y eso es lo que está haciendo Él. Está viendo su condición pecaminosa. Y solamente cuando usted ve su condición pecaminosa, y esto le hablo, amado, a los miembros de la iglesia, le hablo a personas que sean cristianos o cristianas, hijos o hijas de Dios. ¿Cuándo es? Cuando usted ve su condición pecaminosa, incluso como hijo o hija de Dios, puede ver su condición pecaminosa. ¿Y cómo puedo ver mi condición pecaminosa? Cuando estoy en el piso, amado, y puedo ver a las alturas y ver, como el profeta Isaías, la santidad de Dios. Es solo en ese momento donde el hombre pecador, el pecado le produce dolor en su alma por haber ofendido a un Dios tan santo y bueno. Pero tiene que producir ese dolor, lo que lo hablamos hace un tiempo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Ese dolor, ese arrepentimiento que crea esa aflicción dentro de nosotros y que nos lleva con dolor a clamar a la cruz por perdón de los pecados. Y esto conocía este salmista. El Redentor es esperado. En el versículo número 4 dice, escuche, y esto cambia todo. Él reconoce todo lo que es, pero fíjese cómo conocía al Señor. Dice, versículo 4, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Señor. Él reconoce como nosotros, después de ver todo esto, por eso yo le vuelvo a explicar esta canción. No creo en esa falsa oración. Acepta a Jesús que no, el hombre debe ver todas estas cosas para apreciar esa salvación. No es una gracia barata, como decía el puritano hace muchísimo tiempo en su libro. Es una gracia que Dios nos da, pero debemos reconocer el costo de esto que el Señor nos está dando. Entonces el salmista reconoce
que sabe que Dios perdona. ¿Por qué? Porque sabe que es un Dios perdonador. Pero en ti hay perdón. ¿En quién hay perdón? En la Virgencita de Guadalupe, en la Virgen María, en el yesito, en el santo que usted cree, en el rosario. No, amado, solamente en Dios. En Dios hay perdón de pecados. Hay perdón, sí, en ese sacrificio que Dios hizo propicio, que es Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó por nuestros pecados para perdonar la deuda que vamos a ver al final de este salmo, que no se llama la redención. Entonces solamente Dios puede perdonar la culpa del pecado. No hay en otro. Fíjese en Miqueas capítulo 7. En los versículos 18 y 19. Denme un segundo que lo tenía acá hace un rato. Y se me cerró. Debe ser este de acá. Debe estar acá atrás. Zacarías, Ageo, Sofonías, Abacú. Debe estar en uno de estos profetas. Miqueas, acá está. Porque estaba cerca de Nahum, me acordaba. Pero no es porque lo sabía, ¿no? Porque lo había leído hace un rato. Había leído que había Nahum 1.6 y Miqueas estaba ahí. Pero como tenía dos cositas, las saqué a las dos. Escuche, Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19, lo que dice. El salmista, volvamos al contexto. Posicionémonos de nuevo. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Vamos a ver un poco lo que dice Miqueas. En el contexto que voy a leer de Miqueas, Dios está trayendo un juicio a esta nación, a su propio pueblo. Está trayendo un juicio para que puedan entender, esto se llama contexto histórico, para que puedan entender lo que está sucediendo con Miqueas. Hay un juicio contra la capital del norte, o sea, de su propio pueblo, de Jerusalén, y la capital del sur. Y este juicio iba a venir contra qué? Escuche bien lo que voy a decir, no con cualquiera, iban a ir con los juicios contra los líderes religiosos, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, estaban reinando mal, amado, se estaban enseñoreando de los hombres, vamos a decir, del pueblo mismo de Dios, ¿sí? Y en ese contexto, Miqueas está diciendo lo que le iba a suceder a ellos, pero que le está diciendo que se iba a arrepentir, iba a venir un juicio, ¿sí? Pero no solamente un juicio contra ellos, sino que iba a venir también un juicio con cada uno de su pueblo que se portara mal. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Esto es el contexto de Miqueas. Toda esta gente había sido desleal a qué cosa? Al pacto de Dios, ¿sí? Pero escuche bien lo que digo. Quizás ha venido un juicio de Dios, una disciplina, pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios esto, no? Pero ¿qué está diciendo esto? Dios va a traer un juicio. Pero a la misma, igual que Ezequiel y otros, siempre es lo mismo. Pero Dios le promete esto. No, que yo me arrepiento, sí, pero yo te debo castigar porque te advertí 1, 2, 3, 4, 5. Y me cansé de decirte que no lo hagas y lo hiciste. Va a venir un juicio. Pero le está diciendo, después de esto yo les voy a perdonar los pecados, aún remanentes. Fíjese, y este profeta Miqueas, como Isaías y otros más, creían en un Dios que sí que es justo, que Dios castiga el pecado, pero también perdona el pecado. Aunque los iba a sentenciar a ellos a un juicio, también les prometía una salvación para aquellos que se arrepintieran, se volvieran. El Señor iba a traer perdón. ¿En qué? De la mano de su misericordia, hermanos. Aquellos que reconozcan de verdad quién es el Señor. Por eso Miqueas, que dice esa palabra hermosa que dice, ¿quién es como Dios? Dice él. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará de lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, sigue diciendo, y a Abraham la misericordia que juraste
a nuestros padres desde tiempos antiguos. Fíjese lo que dice, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo empezó el salmista? De lo profundo, Señor, a ti clamo. El Señor dice, todo aquel que se arrepienta lo va a sacar del hoyo, va a extraer el pecado, porque eso es lo que hace el Señor, extrae, saca la expiación, extrae, dice, lo pone a su hijo al lado y lo que va a echar en lo profundo del mar, ¿qué va a hacer? El pecado. Va a sacar al hombre de ese mar como estaba Jonás y va a tirar el propio peso del pecado. Pero todo aquel que clame, amados, que clame, pues dice, ¿quién es como Dios? ¿Quién es el que puede perdonar pecado? No hay uno, solamente el Señor. Mismo Jonás sabía que el Señor iba a perdonar los pecados. Entonces me hace acordar a lo que dice, amados, el profeta Isaías en el capítulo número 55, versículo 6 y versículo número 7 en adelante. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deja el impío su camino. ¿Ve? Abandono, eso se llama arrepentimiento, no una obra simple. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. No solamente hombre, pensamientos que lo lleva a hacer cosas malas. Escuche, y vuélvase significa arrepiéntase en el Nuevo Testamento. Solo que en el Antiguo Testamento dice, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, escuche, amplio en perdonar. Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¿Por qué, amado? Porque así lo ha dicho el Señor. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Entonces solamente, fíjese, amados, como dice el Señor, en Él solamente hay perdón. ¿Pero para qué hay perdón? Dirá, bueno, el Señor me perdonó. ¿Pero para qué perdona el Señor? ¿Se ha puesto a pensar? Cuando el Señor lo perdonó, dijo, deja a mi pueblo, para que le adore. Pero fíjese lo que le dice el Salmo. A veces leemos ciertas cosas y no le prestamos atención. Pero fíjese la perlita. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Reverenciado, sí, la reverencia acá, ahora vamos a ver, la glorificación sí también, glorificar con nuestras acciones que hacemos, sí, pero esta reverencia quiero hablar un poquito ahora. ¿Por qué el Señor nos redime? O sea, nos redime, como dice Romanos 6, pecaremos para que la gracia abunde. No, amado, el Señor nos redime ¿para qué? ¿Para qué? Le reverenciemos. O sea, cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, que es amplio para perdonar, como dice ahí, es para que nosotros le reverenciemos, ¿sí? O sea, le obedezcamos. El Señor busca eso, nuestra obediencia, nuestra santidad, que le estemos glorificando, como decía la hermana también, glorificar con nuestras acciones, tanto comamos como bebamos, pero para eso nos perdonó nuestros pecados. En ti hay perdón, pero para que seas reverenciado, para que le obedezcamos, es para eso la reverencia. La palabra reverenciado acá significa respeto, amado, para que sea honrado, para eso nos salvó. Fíjese, dice, el Señor me salvó, y usted lo ve, amado, perdone, y usted lo ve y parecen mundanos. Y dice, me salvó. Pero el salmista dice, pero eso no es ninguna reverencia. No hay reverencia con tu vida. Si en verdad te salvó, te sacó del hoyo, si clamaste. Por eso dice, una persona llora. Yo no tengo nada con lo que llore. Yo he llorado y lloro. Pero ese lloro debe ir acompañado de una reverencia, de una vida de obediencia, de respeto y de honra. Porque así demostramos que fuimos salvos. Pero si no, ¿de qué le salvó? Dígame. No entiendo. De verdad, no entiendo para qué. Porque este perdón trae esa reverencia, ese respeto hacia el Señor. Para eso. Entonces cuando vemos que el Señor le ha salvado a esa persona, una persona que busca ser íntegra. Y eso es lo que hace
estos hombres que de verdad abrazan la cruz, porque saben que en Él hay perdón. ¿Para qué buscarían el perdón para volver a hacer las mismas cosas? No entiendo. Entonces es así, amado. El Señor le perdonó, se sigue comportando como antes, su vida. Fíjese lo que dice el Jeremías 32, el salmista, perdón, el profeta. Jeremías 32, versículo número 40. Escuche bien. Esto es una marca distintiva de una persona que ha sido salva. ¿Cuál dice? ¿Qué es lo que el Señor nos selló y nos dio cuando nos salvó? El Santo Espíritu, vuestra hermana Diana. Nos dio el Santo Espíritu, dice Efesios, ¿no? Pero el Santo Espíritu, ¿qué produce dentro de nosotros? Dice, nosotros tenemos las arras, el arrabón del Espíritu Santo. ¿Pero qué produce? Escuche, preste atención, le digo preste atención para que pueda entender si pasó esto dentro de su corazón. Vamos a leer el Salmo. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Entonces, esta reverencia, sabemos que es un respeto, es una honra al Señor, ¿sí? En Jeremías 32, 40, fíjese lo que dice. El Señor dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Escuche, y fíjese, en ese pacto lo que entra, y pondré, ¿qué dirá usted? Fíjese lo que dice el Señor, en ese pacto lo que Él promete poner, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Escuche, si no prestó atención todo el Salmo, por favor, en esta parte preste atención. Si está dentro del nuevo pacto, en ese pacto eterno, que muchos dicen, yo estoy, el Señor me salvó. Bueno, si el Señor le salvó, ¿cuál es la marca distintiva de un cristiano? ¿Por qué un cristiano no se vuelve atrás? ¿Por qué un cristiano persevera? ¿Por qué el cristiano se levanta y sigue hacia adelante? Ah, por mi propia fuerza, porque yo estudio mucho, porque yo oro. Puede ser las consecuencias, pero es la consecuencia de que Dios puso su espíritu. ¿Y qué es lo que produce su espíritu? Pone el temor en el corazón. ¿Pero para qué pone el temor? Para que no se aparten de mí. Amado, si usted no tiene temor, usted dice que es hijo y hija de Dios, pero no tiene temor. De verdad, tiene temor y a otras cosas, al mundo, a si voy a tener para comer, a comer, al jefe, a la mujer, al marido, al papá, al mamá, a lo que sea, que pueda ofender. No, el temor es el temor hacia Dios. Ese es el sello y la marca distintiva. Escuche bien, y haré pacto eterno con ellos para no me volveré atrás y hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. ¿Crees que es la única vez que lo dice? No, porque el otro profeta, el profeta de Ezequiel, en el capítulo número 36 y en el versículo número 25 al versículo número 27, repite casi algo parecido del nuevo pacto. Escuche lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y escuche, versículos 26 y 27. Y os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y acá viene, escuche, versículo número 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pondré por obra. ¿Ve? Ese espíritu produce ese temor y esa reverencia para poder entrar el día que nosotros partamos a la presencia de Él, porque Él es santo, amados. Entonces ese temor nos produce ese apartarnos de las cosas que el Señor, o sea, no quiere. Entonces ese es el temor que Dios pone en el corazón. Dios dice, mío, y sella. ¿Con qué? Con su espíritu. Porque ese temor y ese celo, ese espíritu, hace que nos apartemos de las cosas. Dirá, bueno, es el Antiguo Testamento. No, amado. Lo invito a que lea Filipenses capítulo 2 y en el versículo 12 y 13. Escuche bien. El apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre les habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuche. Ocupáis en vuestra salvación. ¿Y cómo dice que lo hagamos? Con temor y temblor. Ahí está. Con temor y temblor.
que dijo el Señor que pondrá? Ese temor. ¿Pero por qué lo hacen? Ah, porque soy muy santo y no soy como los otros hermanos. No, porque Él sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Acá vemos dos cosas. Soberanía de Dios, que Dios pone eso, pero responsabilidad del hombre. Entonces, ¿está viviendo una vida responsable en consecuencia con su salvación? Esa es la pregunta. Yo no me voy a parar con usted cuando diga el Salmo, en el Salmo 103, perdón, Salmo 133 dice, ah, si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Usted es responsable de cuidar su propia salvación, que la salvación es por gracia, pero de verdad tiene que tener un temor. Usted no puede decir, sí, acepté al Señor Jesús y ya está. Amado, es una vida de temor y de reverencia, pero con amor. Usted, una mujer que le sirve a su marido con miedo, eso es una ley, porque miedo de que a veces viene, si se enoja, si grita, eso no hay gracia. Una persona, una mujer que le sirve o atiende, lo hace con amor. Así es lo mismo como le servimos a nuestro Señor, amados. Es con ese temor y con esa reverencia. Eso es el sello que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha salvado. En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay redención. Ese es el resultado de haber tenido el perdón. No un temor, vas a decir, a morir, un temor, no, al infierno. Es un temor a desobedecerle al Señor. El que teme, obedece. Amado, es así, pero obedece no con un temor así de que tengo miedo, con una reverencia, con un respeto que el Señor nos ha salvado. Y eso es lo que dice el salmista. Espera en esa misericordia que el Señor es amplio para perdonar. Voy a apurarme. Dice, versículo 5, esperé yo en el Señor y esperó mi alma, en su palabra he esperado. Sigue diciendo el salmista. Entonces él reconoce eso, amados. En el versículo número 5 dice, esperé. Espera, con esa, no con una espera común. Usted cuando espera, nunca esperó algo, quería que llegara un artefacto, algo y espera el correo. Bueno, ¿qué tiene? ¿Una esperanza? Ansiosa. Bueno, no es que espera, a ver si el Señor, no, espera ansioso. ¿Cómo lo hace? Bueno, él sigue, dice, mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Bueno, usted quizás no sepa eso, pues no ha hecho guardia nunca, pero cuando usted está haciendo guardia toda la noche, usted está esperando que sean las 6 o 5 de la mañana para irse. Ella quiere que salga, se dé ese horario para irse, ¿no? A descansar. Bueno, está esperando continuamente. Bueno, Él está esperando. En el contexto de este Redentor de los peregrinos, amados, la esperanza estaba en un futuro. Todo estaba a tipo y sombras. Por supuesto que estos peregrinos estamos viendo que viajaban a Israel a hacer esos sacrificios, pero había una esperanza de un Redentor que vendría. Y ellos esperaban como Abraham esperaba desde lejos y se gozaban en esa esperanza que algún día llegaría. El Señor había prometido, el Señor no miente. ¿Qué es lo que espera? Nuestra alma, dice. Mi alma espera al Señor. Así es como tiene que estar usted. Amado, dice, bueno, eso llegó. Quizás muchos no lo vieron como es en Hebreo capítulo 11. Lo vieron ahí. Y nosotros sí, amados. Esa espera terminó. Llegó hace muchísimos años. Estamos en el año 2023. Ya ha llegado. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al Señor. Y es así como el pecador debe reconocer. O sea, es el alma que está separada del Señor. ¿Por qué? Porque el alma, ¿qué dice la Biblia, amado? La Biblia dice que el alma está muerta en delitos y pecados. Está separado de Dios. Necesita vida. Entonces es así. Mi alma espera, dice. Esa espera ha terminado, amados. El Señor ha llegado. Versículo número 7 y 8 para terminar. Esperé a... Escúchese lo que dice acá el salmista al final. O sea... Ay, casi se me cayó esta parte. Lo que dice al final acá el salmista. Escuche bien. En el versículo número 7 y 8, él está dando una exhortación final. Que esta exhortación, o sea, hacia el mismo pueblo de Dios. Primero estaba haciendo una oración
individual. Pero ahora está haciendo, fíjese, a Israel. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Fíjese la esperanza de la redención. Redimirá. ¿Quién es el que redimirá? El tiempo se me va agotando. Acá, miren, ni siquiera tomé. Tenía para dar una definición amplia. Tengo el diccionario Vine para hablar lo que es la redención o redimir, lo que es lutró, la redención de esa obra del Señor Jesucristo. Pero lo voy a explicar con mis palabras, ¿no? Porque no me da tiempo de hablar un poco de la definición esta. Pero redimir, o sea, significa, creo que en el Nuevo Testamento es lutró, significa pagar un rescate. Aunque esta palabra es un poquito amplia, pero redimir significa el redentor. Antes había un goel, ¿se acuerda de alguien que pagaba por nuestras deudas? Sí. Bueno, pues dice, ¿y quién es el que va a pagar esto? ¿Por qué tendría que pagar algo yo? ¿Qué me hace acordar? Usted tiene un poco de noción de contaduría. Si yo tengo que pagar algo, soy un deudor. Algo le debo a alguien. El hombre le debe a Dios, ¿sí? Ha malgastado su vida. La ha gastado con sus pecados. Se ha hecho deudor. Ya ha nacido pecador, ya ha nacido deudor. Entonces el único que nos puede redimir, está diciendo, como que yo le digo, como el salmista le dice a Israel, lo mismo le digo a la iglesia de hoy, amados. Vivimos en un mundo, en una iglesia, como decía Spurgeon, de caramelo y de azúcar, amados. ¿Eso usted ha probado el azúcar? Prueba así, tiene como gusto, pero no sirve para nada, amados. Entonces, redimirá. ¿Quién es? Es el Señor mismo. ¿Qué significa redimir? Bueno, pagar un rescate, sencillamente. Esa es la redención. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar, alguien tiene que satisfacer esa ira de Dios, que Dios está irado. Dios, la ley que dice, págame, quiere que ser consumada. Bueno, por en la cruz fue consumada. ¿Cómo me puedo apropiar de eso? Es por medio de la fe. Pero todo el Salmo, a lo largo de esta hora y un minuto que llevo predicando, he mostrado que el hombre debe reconocer que es pecador, que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. Por eso dice Mateo 1.21 que para eso vino, dice Israel reconoció, que dice Mateo 1.21, que para eso vino, nació el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Él es el que redimirá a Israel, o sea, Él es el que lo sacará dentro de sus iniquidades, como decía el salmista. Estoy ahí, en el bollo de la aflicción, en mis pecados. Yo mismo me he hundido por mis propios pecados. Nadie más que yo soy responsable de esta situación. Por eso que, ¿cómo puede recibir usted esta redención? Bueno, es cuando usted reconoce que es un pecador. ¿Cómo la puedo recibir? ¿Cómo puede salir, que dice el salmista que clama acá? Quiero salir de ahí, no hallo paz, sé que algo está mal entre Dios y yo. Bueno, tiene que conocer que está en lo profundo y debe clamar. Y desde ahí donde dice el salmista que hay que, bueno, que el Señor lo va a sacar. ¿Y cómo puedo salir? Bueno, amado, es por medio de la mano que le decimos nosotros de la fe. La fe es lo que se apropia de esa gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces es por medio de la fe donde yo extiendo esa mano de misericordia que Dios me extiende en Jesucristo y me saca del hoyo de la aflicción, amados. Pero si usted no ve esa condición de verdad, y usted sigue diciendo y se sigue engañando que es un cristiano y una cristiana viviendo como el mundo, usted no ha reconocido. Quizás tiene información, tiene una noción, quizás anda caminando cerca de la puerta de la salvación, pero no ha entrado todavía, porque tiene que reconocer que de verdad es un vil pecador. Y si lo ha reconocido de verdad y clamado, ya tiene y cruzó por esa puerta, amados, tiene que vivir una vida como dice ahí, debe reverenciar al Señor. Usted no se puede sentar con personas y la persona no ver y no reflejar un poquito. Usted, si dice que, soporteme un poco más, si la Biblia dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, dice que nosotros somos luminares, dice que somos antorchas,
hasta esa luz que es superficial, que está creada, puede iluminar, que usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de la luz y no ilumina en las tinieblas. Al pecador le molesta esa luz, amado. Saque a Cristo y va a ver lo que va a pasar. Entonces, si ha pasado eso, usted en su vida debe empezar a reverenciarlo. Debe suceder eso. El hombre debe reconocer sus pecados y ver la santidad del Señor y ver el perdón. Jesucristo pagó ese rescate. ¿Para qué dirá? Bueno, para satisfacer la justicia de Dios, que Dios está airado con el pecador, pero es amplio para perdonar, como dice, porque Jesucristo murió por nuestros pecados en lugar de nosotros. Y la fe nuestra debe centrarse en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que se dio en rescate por todos nosotros, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Ahora usted ha confiado en el Señor Jesucristo, ha reconocido que es un hombre pecador, una mujer pecadora, que necesita el perdón de los pecados. Si es así, amado, cante con nosotros fuerte este himno que se llama En la cruz. Le invito a abrir sus himnos en el Salmo número 110, donde vamos a cantar En la cruz. Si ha reconocido que el Señor le ha salvado de sus pecados, amados, medite. Y si no es así, piense y medite y pida que el Señor le salve. Confíe en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Mm? Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma se lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma se lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma se lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hermoso himno. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, por este salmo, Señor, que vimos, Señor. Gracias, Señor, porque en lo profundo de nuestras almas, Señor, clamamos a usted, Señor, y usted nos oyó, Señor. Usted estuvo atento a nuestros oídos, Señor. No nos tomó en cuenta nuestros pecados, Señor, porque, Señor Jesucristo ya había apagado, Señor, había aplacado la ira de usted, Señor. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros nos podríamos haber mantenido en pie en el día del juicio. Nosotros reconocimos, Señor, que somos pecadores. Reconocimos, Señor, pero también que hay perdón en esa misericordia. Pero no nos olvidamos que este perdón es para que usted sea reverenciado, Señor. Gracias, Señor, porque durante tiempo muchas personas clamaron, pensaron que eran cristianas y aún así después se dieron cuenta que no eran salvas, pero aún así es como el salmista dice, siguieron esperando su alma hasta cuando fueron salvas, Señor. Gracias, Señor, porque
En un tiempo usted le dio salvación a ellos, porque esperaron en su palabra, Señor. Así que muchos esperen en la salvación que usted les promete en Jesucristo, Señor. Le pido, Señor, que usted, Señor, que cumpla su palabra, que dice que todo aquel que va a usted, usted no le echa fuera, Señor. Le pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Le agradecemos, Señor, por este hermoso salmo, Señor. Y como siempre les decimos, amén. Amén.